En una esquina polvorienta de Guadalajara, entre talleres mecánicos y miradas indiferentes, un hombre con la ropa desgastada y la piel curtida por el sol se acercó tímidamente a un taller de autos de lujo. Nadie sabía su nombre, nadie imaginaba su pasado. Solo se escuchó su voz débil, casi quebrada, preguntar: ¿puedo arreglar ese coche a cambio de un plato de comida? Los mecánicos estallaron en carcajadas. Para ellos era solo un vagabundo más, uno que jamás podría tocar un automóvil de más de 3 millones de pesos. Pero lo que no sabían era que aquel desconocido, escondido tras la barba descuidada y los ojos cansados, había sido una leyenda del automovilismo, y estaba a punto de demostrarlo. En una avenida concurrida de Guadalajara, donde el rugido de los motores de lujo se mezclaba con el aroma a café recién hecho de las cafeterías modernas, se alzaba un taller que parecía más un templo del automovilismo que un simple garaje. La fachada brillaba con letreros luminosos de Toys, Ferrari, Lamborghini y Porsche, y en el interior los autos reposaban como joyas de museo, capós abiertos, piezas cromadas y herramientas de última generación perfectamente ordenadas en paredes metálicas. Los mecánicos, jóvenes de no más de 30 años, vestían uniformes impecables con logos bordados de marcas exclusivas. Se sentían orgullosos de pertenecer al taller más famoso de la ciudad, donde un cambio de aceite costaba lo mismo que el sueldo mensual de un trabajador común. Entre risas y bromas, hablaban de los clientes millonarios que desfilaban con relojes Rolex, zapatos italianos y autos que superaban los 3 millones de pesos. Ese mundo de lujo, donde el olor de la gasolina se mezclaba con perfumes importados, contrastaba brutalmente con la figura que apareció en la puerta. Un hombre delgado con la ropa raída y el cabello enmarañado, que parecía salido de otra realidad. Sus sandalias gastadas y la mirada cansada lo delataban como alguien que llevaba demasiado tiempo en la calle. El silencio duró apenas un instante. Enseguida las carcajadas comenzaron. «Miren nada más», exclamó uno de los mecánicos. «¿Se perdió buscando un refugio?». Otro añadió entre risas: «Aquí no damos limosnas, amigo». Pero el hombre no bajó la cabeza. Se acercó despacio con un gesto humilde y miró el Ferrari rojo que yacía sobre el elevador hidráulico. Su voz sonó temblorosa pero clara. Solo necesito un plato de comida. A cambio puedo arreglar ese auto». Las risas explotaron como pólvora. Los muchachos se doblaban de la risa. Algunos incluso fingieron entregarle migajas del almuerzo. Para ellos, aquello era un chiste cruel, una distracción en la rutina del taller. ¿Cómo podría un vagabundo saber algo de motores de alto rendimiento? El dueño del taller, un joven arrogante que vestía camisas de diseñador y presumía su Camaro negro estacionado afuera, salió de su oficina atraído por el escándalo. Con una sonrisa sarcástica, se acercó al hombre sin hogar y lo miró de arriba abajo. «¿Tú? ¿Arreglar un Ferrari?», preguntó con tono burlón. «Si ni siquiera sabes lo que es un turbo». El hombre no respondió a la burla. Solo acarició el cofre del auto como quien saluda a un viejo amigo. En sus ojos, detrás de la tristeza, brilló un destello que nadie supo interpretar. El contraste era absoluto: lujo contra miseria, arrogancia contra humildad. Nadie podía imaginar que esa escena, que parecía insignificante, estaba a punto de convertirse en la historia más recordada de sus vidas. ¿Te gustaría descubrir cómo un simple gesto puede cambiarlo todo? Déjanos un like para que más personas encuentren esta historia y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde viajan nuestras historias. El aire dentro del taller parecía haberse vuelto más denso. Los mecánicos, aún entre risas, comenzaron a rodear al hombre sin hogar como si se tratara de un espectáculo improvisado. El Ferrari rojo, brillante y perfecto por fuera, guardaba en su interior una falla misteriosa que llevaba semanas sin resolverse. Ese detalle le dio al dueño la idea de transformar la situación en un juego cruel. «Muy bien», dijo con voz irónica cruzándose de brazos. «Si logras hacer que este coche arranque, te daré algo de comer. Pero si fallas, te largas de aquí y no vuelves jamás». Las risas se intensificaron. Uno de los muchachos grababa todo con su celular, seguro de que sería un video gracioso para subir a redes sociales. El hombre sin hogar protestó, no discutió. Simplemente asintió como quien acepta un destino inevitable. Se acercó lentamente al auto. Sus manos, aunque sucias y temblorosas, se movían con una seguridad extraña, como si cada tornillo y cada engranaje le fueran familiares desde hacía mucho tiempo. Colocó el oído junto al motor, cerró los ojos y escuchó el silencio. No necesitaba herramientas costosas, bastaba con su instinto. Los mecánicos entre murmullos empezaban a dudar. ¿Y si en verdad sabe algo?, susurró. «Uno». «No seas tonto», respondió otro.
Este tipo no puede ni abrir una lata menos un Ferrari. El dueño, con su sonrisa burlona, observaba cada movimiento, pero en el fondo sentía una incomodidad creciente. Aquel vagabundo no actuaba como alguien improvisado. Había en su mirada una mezcla de concentración y nostalgia, como si cada pieza le hablara en un lenguaje secreto. El hombre pidió un destornillador. Uno de los mecánicos se lo lanzó al piso, haciéndolo rebotar con desprecio. Él lo recogió, sin quejarse, y con un gesto suave empezó a ajustar una pequeña pieza junto al sistema de inyección. Movía los dedos con precisión quirúrgica, como si hubiera pasado la vida entera en talleres de carreras. De pronto, un silencio absoluto cayó sobre la sala. El hombre había terminado. «Inténtenlo ahora», dijo con voz baja. El dueño arqueó una ceja y, para continuar con la broma, giró la llave del Ferrari. El rugido del motor llenó el lugar de inmediato, potente, perfecto, como un león que despertaba de un largo sueño. Los mecánicos abrieron los ojos como platos. Nadie dijo una palabra. Solo se escuchaba el ronquido impecable del auto funcionando, después de semanas de fallas que ellos mismos no habían podido resolver. El hombre sin hogar dio un paso atrás, con una sonrisa tranquila. No era de orgullo, sino de alivio, como si hubiera regresado, aunque solo por un instante, al mundo que alguna vez fue suyo. El dueño del taller apagó el motor y lo miró fijamente. Su voz ya no sonaba burlona, sino incrédula. ¿Quién eres tú? El hombre bajó la mirada. Sus labios temblaron un instante antes de responder. Alguien que alguna vez vivió para los motores y que perdió todo. Y allí, frente a todos, comenzó a revelarse la verdad que cambiaría el rumbo de aquella historia. El Ferrari seguía encendido, vibrando con una fuerza perfecta que llenaba el taller de un rugido majestuoso. Los mecánicos, que minutos antes se burlaban, ahora no podían apartar los ojos del hombre, desaliñado, que lo había hecho posible. El contraste era brutal. Un vagabundo con las manos sucias había resuelto en minutos lo que ellos, con toda su tecnología, no habían logrado en semanas. El dueño del taller, todavía incrédulo, se acercó al motor y lo revisó él mismo. Probó acelerar, tocó piezas, buscó la supuesta trampa. No había ninguna. Todo estaba en orden. El Ferrari respiraba como si recién hubiera salido de fábrica. Un silencio incómodo reinó. La burla se había transformado en asombro. Algunos mecánicos agachaban la cabeza, avergonzados de su crueldad. El hombre sin hogar, en cambio, se limitó a dar un paso atrás, esperando, quizá un plato de comida. El dueño tragó saliva y, sin saber qué decir, ordenó: «Tráiganle algo, lo que sea». Un joven corrió hacia la cocina improvisada del taller y regresó con un plato de arroz y frijoles. El hombre lo recibió con manos temblorosas, como si sostuviera un tesoro. Se sentó en una esquina y empezó a comer despacio, con los ojos húmedos. No era la comida lo que lo conmovía, sino el recuerdo de lo que alguna vez tuvo y perdió. Los mecánicos lo observaban con una mezcla de culpa y respeto. Uno de ellos, el mismo que antes le lanzó la herramienta al suelo, murmuró en voz baja: «Ese hombre no es cualquiera». El dueño del taller se cruzó de brazos, intentando recuperar su aire de superioridad, pero algo en su interior se quebraba. Había visto destreza en muchos profesionales, pero nunca algo tan natural, tan instintivo. Ese vagabundo no solo conocía los motores, los entendía como si fueran parte de su propio cuerpo. El hombre terminó de comer y dejó el plato a un lado. Levantó la mirada hacia el Ferrari y susurró casi para sí mismo: «Estos autos tienen alma, solo hay que saber escucharla». Uno de los aprendices, conmovido, preguntó: «Señor, ¿usted quién fue?». El hombre guardó silencio unos segundos. El pasado le pesaba demasiado. No era fácil admitir que alguna vez había sido famoso, admirado, y que ahora pedía comida a cambio de un trabajo. Finalmente respondió con voz baja pero firme: «En otro tiempo me llamaban el Relámpago de México». Los jóvenes se miraron entre sí, sorprendidos. Ese apodo les sonaba. Lo habían escuchado en viejas historias de automovilismo, en artículos amarillentos guardados en revistas olvidadas. ¿Podía ser cierto? ¿Ese vagabundo era la leyenda de las pistas que había desaparecido misteriosamente décadas atrás? El aire en el taller se llenó de un silencio reverente. Lo que había comenzado como una burla estaba a punto de convertirse en una revelación que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Te está gustando esta historia? Dale un like y suscríbete para no perderte relatos que demuestran que la bondad y el talento nunca mueren. Y cuéntanos en los comentarios qué harías tú si alguien inesperado te sorprendiera con un talento oculto. El dueño del taller no podía aceptar la idea tan fácilmente. Para él, aquel hombre no era más que un vagabundo que había tenido un golpe de suerte. Cruzado de brazos, lo miró con desconfianza. ¿El Relámpago de México?
repitió con tono sarcástico. Esos son solo cuentos viejos. Ese piloto murió en un accidente hace más de 20 años. El hombre levantó la cabeza y lo miró directo a los ojos. La seguridad en su mirada era imposible de negar. No morí, pero hubiera preferido hacerlo, dijo con voz quebrada. Un murmullo recorrió el taller. Los mecánicos incrédulos empezaron a buscar en sus teléfonos imágenes antiguas de competencias en los años 80 y 90. Y allí estaba, un joven de sonrisa amplia, traje de carreras rojo y casco en mano. Los ojos, aunque más vivos, eran los mismos. El vagabundo frente a ellos era sin duda la leyenda olvidada del automovilismo mexicano. El dueño del taller frunció el ceño. No quería aceptar la verdad. ¿Y si es cierto? ¿Qué haces aquí pidiendo comida como un mendigo? El hombre respiró hondo. Sus recuerdos regresaron como un torbellino. Corrí en las pistas más grandes del país. Monterrey, Ciudad de México, Querétaro. Gané carreras que aún hoy recuerdan algunos. Tenía patrocinadores, fama, dinero. Lo tenía todo. Un silencio expectante envolvía a los presentes. Pero un día, continuó con los ojos vidriosos, en una curva de alta velocidad perdí el control. Mi auto dio vueltas y allí acabó mi carrera. Sobreviví, pero las lesiones, el dolor y el miedo me dejaron roto. Perdí a mi esposa, a mis hijos. Los ahuyenté con mi amargura. Y cuando intenté volver, ya nadie me quería en las pistas. Las palabras cayeron pesadas como un martillo en el corazón de quienes escuchaban. El hombre bajó la cabeza avergonzado. Me refugié en el alcohol y terminé en las calles. Así pasan los años hasta que ya nadie recuerda tu nombre. Los mecánicos lo miraban en silencio. Algunos tenían lágrimas contenidas. El dueño, sin embargo, aún luchaba contra la compasión que le brotaba por dentro. Su orgullo lo hacía duro. No sé si creer en toda esa historia, dijo, endureciendo la voz. Pero si de verdad fuiste piloto, demuéstralo. No solo con un auto viejo que no arrancaba. El hombre alzó la mirada y sonrió con un dejo de tristeza. El talento no se olvida. Los motores siempre hablan. Y yo sé escucharlos. Los jóvenes mecánicos, conmovidos, comenzaron a defenderlo. Patrón, dele una oportunidad. Nadie más pudo arreglar el Ferrari, y él lo hizo en minutos. Es cierto, jefe, añadió otro. Yo recuerdo ese nombre. Mi papá me contaba historias de él. El dueño. Se quedó pensativo. Había algo en todo aquello que lo descolocaba. Finalmente suspiró y dijo, muy bien, te daré una oportunidad, pero una sola. Si en verdad tienes ese talento, lo probarás frente a todos. El hombre asintió con el corazón latiendo fuerte. Sabía que aquella sería su única chance de redención. El dueño del taller organizó la prueba al día siguiente. No sería en privado, sino frente a clientes importantes que llegarían con sus autos de lujo para un evento exclusivo. Quería demostrar que aquel hombre no era más que un impostor. Sin embargo, lo que sucedería marcaría un antes y un después. El sol de la tarde bañaba el estacionamiento del taller. Una fila de autos espectaculares brillaba bajo la luz. Un Lamborghini Huracán, un Porsche 911 Turbo S y un McLaren que valía más de lo que muchos ganarían en toda su vida. Los clientes, hombres y mujeres de trajes elegantes, se reunían para presenciar la apuesta. Los mecánicos estaban tensos. Algunos aún desconfiaban, pero otros sentían una esperanza inexplicable. El hombre sin hogar, con ropa limpia que uno de los aprendices le había prestado, parecía distinto. Aunque seguía siendo delgado y con arrugas marcadas por los años difíciles, en su postura había dignidad. Caminaba hacia los autos con una serenidad que imponía respeto. Aquí está tu oportunidad, dijo el dueño cruzando los brazos. 3 autos, 3 fallas distintas. Si logras diagnosticarlas y arreglarlas en menos de una hora, trabajarás aquí. Si no, desaparecerás para siempre. El público murmuró expectante. Los teléfonos comenzaron a grabar. La tensión era casi palpable. El hombre cerró los ojos un instante y respiró hondo. Se inclinó sobre el Lamborghini primero. Colocó su oído junto al motor. Palpó los tubos con sus manos ásperas y tras apenas un par de minutos, señaló el problema. Una obstrucción en el sistema de combustible. Ajustó, limpió y encendió. El rugido del motor llenó el aire. Los presentes aplaudieron sorprendidos. Pasó al Outside Porsche. Allí la falla era más sutil. Un sensor electrónico defectuoso. Con la paciencia de un relojero lo revisó, lo calibró manualmente y lo hizo funcionar a la perfección. Los clientes se miraban incrédulos. Finalmente, llegó el turno del McLaren. El auto más costoso, el reto mayor. El dueño del taller lo observaba con una sonrisa escéptica. «Veamos si con este puedes, viejo», murmuró.
El hombre abrió el cofre y en silencio acarició el motor. Sus ojos brillaron como en sus años de gloria. Se movía con precisión escuchando el lenguaje secreto de la máquina. Tras unos minutos de ajustes finos, pidió que lo encendieran. El rugido del McLaren retumbó como un trueno. Perfecto. Impecable. El público estalló en aplausos, algunos incluso gritaron su apodo. El Relámpago de México, es él, no hay duda. Las cámaras grababan todo, y en cuestión de segundos, la historia comenzó a expandirse por redes sociales. Lo que había sido un vagabundo olvidado, ahora renacía frente a testigos. El Isisiante, dueño del taller con la voz temblorosa, no tuvo más opción que extenderle la mano. Bienvenido, maestro. El hombre la estrechó, y en ese instante las lágrimas que había contenido durante años rodaron por sus mejillas. No solo había ganado un trabajo, había recuperado su dignidad. El rumor se extendió por toda Guadalajara y pronto cruzó fronteras. El Relámpago de México había vuelto a encender motores, no en una pista de carreras, sino en un taller donde demostró que el verdadero talento nunca muere. Los videos de aquella tarde se hicieron virales. Millones de personas lo vieron reparar autos imposibles con las manos desnudas y los ojos llenos de pasión. En cuestión de semanas, el taller se convirtió en un lugar de peregrinación para amantes del automovilismo. Pero lo más importante no fue la fama recuperada, sino lo que él decidió hacer con esa segunda oportunidad. Con el apoyo del dueño, que había pasado de arrogante a humilde aprendiz de la vida, el hombre fundó un programa especial para jóvenes de bajos recursos. Lo llamaron Motores con Alma, un espacio donde chicos que nunca habían tenido un futuro claro podían aprender mecánica automotriz de alto nivel. El taller se transformó. Ya no era solo un lugar para reparar autos de lujo, sino también una escuela donde se respiraba esperanza. Jóvenes con ropa sencilla, que antes deambulaban por las calles sin rumbo, ahora usaban uniformes con orgullo y aprendían de la leyenda viviente que los guiaba. El hombre que años atrás había perdido todo, se convirtió en maestro y mentor. No buscaba gloria personal, sino transmitir lo que la vida le había enseñado, que los motores, al igual que las personas, pueden detenerse, pero siempre hay forma de volver a encenderlos. Las escenas eran conmovedoras. Él explicando pacientemente cómo calibrar un carburador, corrigiendo con ternura a un aprendiz nervioso o contando anécdotas de las pistas que inspiraban a todos. La gente lo escuchaba con respeto. No era un vagabundo, ni siquiera solo un mecánico. Era un hombre que había renacido para convertirse en ejemplo de resiliencia y bondad. Años después, una placa dorada se colocó en la entrada del taller escuela. Fundación El Relámpago de México, porque todos merecen una segunda oportunidad. En la inauguración, con autoridades, periodistas y jóvenes estudiantes reunidos, él tomó el micrófono. Su voz ya no era temblorosa, sino firme y emocionada. Yo estuve en lo más alto y también en lo más bajo. Perdí todo, incluso mi familia. Pero un día, un plato de comida me devolvió la vida. Por eso, cada vez que vean un motor detenido, recuerden, siempre hay algo que puede volver a arrancar. Los aplausos lo envolvieron. Lágrimas, sonrisas y esperanza llenaron el lugar. El hombre que un día había sido despreciado en la puerta de un taller, ahora era celebrado como símbolo de segundas oportunidades. El legado estaba completo. Su historia no solo había cambiado su destino, sino el de decenas de jóvenes que encontraron en él un faro en medio de la oscuridad. El sol caía sobre Guadalajara cuando la ceremonia de inauguración terminó. Los jóvenes del programa Motores con Alma rodeaban al hombre que alguna vez había sido invisible para el mundo. Ahora lo miraban como a un héroe. Sus risas, sus agradecimientos y el sonido de motores encendiéndose se mezclaban en un mismo eco de esperanza. Él, sentado en una vieja silla de trabajo, observaba todo con ojos brillantes. El pasado ya no era una cadena, sino una enseñanza. Comprendía que no había regresado para correr en pistas ni para buscar trofeos. Había vuelto para dejar un legado. La cámara lo muestra acariciando una vieja fotografía de su época de corredor, con un auto rojo atravesando la meta y multitudes aplaudiendo. Luego, la imagen cambia. Ahora son jóvenes aprendices levantando la mano, sonriendo, con grasa en las manos pero con sueños limpios. La comparación es inevitable. Lo que perdió en el pasado, lo había multiplicado en el presente. El narrador lo dice con calidez. Un plato de comida abrió la puerta a una nueva vida. Lo que parecía el final de la historia fue, en realidad, el inicio de un legado que continuará encendiendo motores en generaciones futuras. Las imágenes finales muestran a los alumnos trabajando, riendo, agradeciendo. Algunos de ellos logran conseguir empleo en talleres importantes. Otros incluso abren pequeños negocios de reparación en sus barrios humildes.
y todos, sin excepción, llevan en el Polesentei corazón las enseñanzas del hombre que les devolvió la esperanza. Él ya no camina con la mirada baja ni pide limosna en las calles. Ahora camina erguido, acompañado, con el respeto de quienes lo reconocen como maestro y con el amor de una nueva familia, sus estudiantes. El círculo se cierra. La vida le quitó mucho, pero le devolvió lo más valioso, un propósito. Querida audiencia, esta historia nos recuerda que un gesto pequeño puede cambiar destinos enteros. Una risa cruel se convirtió en una oportunidad de redención y un plato de comida en el inicio de un legado eterno. Cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez presenciaste un acto de bondad que transformó la vida de alguien? ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Nos encanta saber hasta dónde viajan nuestras historias. Si este relato tocó tu corazón, deja un corazoncito, compártelo con tus seres queridos y suscríbete para que juntos sigamos celebrando historias que nos devuelven la fe en la humanidad. Porque al final, los motores, como las personas, siempre pueden volver a encenderse.